Gracias por estar con nosotros. Estamos en Turrialba con la doctora Carmen María Rodríguez Picado, quien es directora del área de Turrialba y Jiménez de la Caja Costarricense del Seguro Social. Iniciamos una serie de entrevistas con médicos que trabajan con ella, médicos que trabajan en el distrito de Chirripó, el distrito más pobre de Costa Rica. Si bien Turrialba no es ninguno de los 7 cantones más pobres del país, son más pobres Upala, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Cotobruz, Osa y Sarapiquí, sí tiene Turrialba el distrito más pobre de todos. Pero vamos a hablar primero de su vida, de su formación y de los muchos años que tiene en Turrialba, siendo ella de otra región del país. Gracias por recibirnos. Buenas noches, Camilo. Más bien, gracias a vos por tenerte aquí. ¿Dónde nació usted y dónde creció? Bueno, mis papás eran de San Rafael de Poás, imagínense. Como me dijo un médico a mí, cuando yo le dije que me casaba y me venía para Turrialba, entonces me dice, bueno, Carmen, no llegó muy largo, salió de Poás y se metió en Turrialba. Yo creo que también le dijo, usted le contó que se iba a casar con un médico de Grecia. Ay, imagínese, sí. ¿Y usted tuvo relación con Poás o creció en San José? Bueno, aunque toda mi familia es de Alajuela, San Rafael, mi papá decidió que para que todos pudiéramos estudiar, mejor se trasladaba para San José. Entonces fue así como yo me crié en San José desde los 2 años, pero realmente nosotros sí somos... Y ahí tenemos la finca, una finquita en Poás. ¿Dónde hizo la escuela y el colegio? ¿Ves? Eso es muy interesante porque yo, inclusive cuando estudiaba medicina, yo les decía a mis compañeros que yo era de Poás. Y ya como en 4º año de medicina me dice uno, bueno, Carmen, decime, vos, ¿cómo haces? ¿Vos viajás? ¿Dónde vivís? ¿Cómo haces? ¿Te quedás aquí? Le digo, fíjate, no sé, yo vivo en San José, pero yo como siempre decía, yo soy de Poás. ¿Y dónde hizo la escuela? Ahí en San José, en el María Auxiliadora, siempre con monjas, escuela, colegio, después universidad, en la Universidad de Costa Rica. De hecho, una hermana suya es monja. Una hermana mía es monja y un hermano es sacerdote. ¿Qué hacían sus papás? Mi mamá fue maestra también ahí mismo, en San Rafael de Poás. Y mi papá, ingeniero, pero él también se dedicaba a cultivar la tierra, a la agricultura y con eso fue que todos estudiamos, gracias a Dios. ¿Cuándo decidió usted estudiar medicina y por qué? Bueno, también eso es muy interesante porque es difícil, ¿verdad? Uno cuando llega a la universidad, antes solo existía en mis tiempos solo la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces no había así como muchas opciones. A mí me gustaba veterinaria, pero no había en ese momento, solo irse para el extranjero y no, tampoco podíamos. Y me gustaban siempre las carreras por el lado de la ciencia, siempre me llamaron la atención. Entonces siempre estaba entre que mi microbiología, farmacia y esto. Porque yo medicina lo veía como que, no sé, como en el Olimpo, lo veía como que no era para mí, que era muy difícil o no sé. Y no, dije yo no, voy a intentarlo y hice la premédica en 2 años, porque había que hacerla en 2 años. Si usted no la hacía en 2 años, ya no podías optar por medicina. Era un coladero. Y ya los que no se metían a la UCR tenían que irse para el extranjero en ese entonces. De hecho, yo quería irme porque yo veía que todo el mundo se iba. Entonces le dije a mi papá, yo quiero irme para México a estudiar medicina. Y ni me contestó. ¿Y quiénes fueron sus maestros o sus maestras? ¿A quiénes recuerdan la universidad como profesores que la marcaron? Bueno, tengo muy buenos recuerdos del doctor Carlos Arguedas Chaverri. Varios, Carlos Sancho, bueno, de Guido Miranda, por supuesto, ¿verdad? Nosotros le teníamos mucho temor a Guido Miranda. Yo me acuerdo que en el internado, ¿verdad? Nosotros teníamos que presentar un caso clínico. Era un caso anatomoclínico, más bien. Y la tensión más grande era que había que presentarlo ante Guido Miranda, que era toda una autoridad. Bueno, es, ¿verdad? Y toda una autoridad y uno siempre pues se ponía muy nervioso y todo.
Yo me acuerdo que sí, yo estaba muy nerviosa, pero gracias a Dios me salió bien el caso, porque es un caso que anatomoclínico, vos no sabes estudiar, vos estudias el caso, pero no sabes de qué murió el paciente, entonces tenés que hacer llegar a un diagnóstico. Bueno, ahora esta entrevista va a salir en un libro junto a la entrevista del doctor Guido Miranda. Ah, qué bueno. ¿Y dónde hizo el servicio social? Ajá, eso fue también el otro asunto importante en mi vida, que marcó ya mi vida, porque entonces yo tenía que escoger a ver dónde, y cuando estaban todas las plazas así como una pizarra, y yo decía, ¿dónde? Y Turrialba me llamó la atención. Realmente había venido una vez a Turrialba nada más, y escogí Turrialba, y me gustó tanto que nos fuimos quedando, porque mi esposo también es médico, y entonces los dos nos vinimos para acá. Y el primer año es muy interesante porque es el servicio social, ¿verdad? Que entonces uno va, en ese entonces lo que habían eran como clínicas en los... ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Eso fue en el 79. ¿Cuál año? Entonces habían... Hace 35 años. Uy, sí, hace un montón de tiempo. Y entonces, nos desplazábamos a la clínica de la Suiza, me acuerdo, a Pejivalle, a Peralta. Era interesantísima porque después de estar encerrado uno entre cuatro paredes en el internado, en los hospitales en San José, y venir aquí y estar en contacto con la naturaleza y con la gente, eso que te dabas consulta y te llevaban cosas y verduras, y era una experiencia. ¿Y cómo era Turrialba hace 35 años? Turrialba era muy diferente, no había tanta gente, ni tantos carros, y ahora es otra cosa, como todo, ¿verdad? Que va cambiando. Era un pueblo. Era un pueblo, y sí, ¿Y por qué les gustó tanto aquí? ¿Qué les gustó? Nos gustó todo, la gente, el tipo de trabajo que hacíamos en el área rural, muy interesante. También trabajábamos en el hospital, ¿verdad? Entonces teníamos las dos experiencias, área rural y hospital. Entonces yo hacía guardias, y me gustaba mucho el trabajo de emergencias y entrar a la sala de operaciones, y entonces me gustó mucho lo que hacía, y no hallaba cómo. Me ofrecieron varias opciones de irme a hacer varias especialidades, me llamaron a hacer medicina oncológica, dermatología, porque en ese entonces había un campo abierto prácticamente. Y yo cuando eso, ya también tuve a la primera hija, y entonces yo decía, no es compatible irme a hacer otra vez guardias. De hecho, usted tiene 4 hijos, y una es farmacéutica y otra es médico. Una es farmacéutica, sí, que está en Inglaterra, y hizo un doctorado en bioequivalencia de medicamentos en Navarra. La hizo en la Universidad en Pamplona, Navarra, en farmacometría. Y entonces tuvo la opción ahora trabaja ya en Pfizer. Tengo una hija que hizo dermatología, lo que yo que iba a hacer, dermatología también. Y ella lo hizo. Y está aquí, trabaja, ahora está en el hospital de Turrialba, por cierto. Y un hijo es economista. Un hijo es economista, y el menor Ricardo está estudiando. Está en computación. Sí. ¿Y cuántos años trabajó en el hospital? Bueno, en el hospital trabajé hasta el año 95, cuando comenzó la reforma del sector salud, que eso también fue muy interesante. Cuando nacieron los Cebáis. Cuando nacieron los Cebáis, porque Turrialba es uno de los lugares pioneros en esto, en el nuevo sistema de salud, porque aquí pasó algo muy interesante, que fue lo del terremoto de Limón. Entonces la estructura del hospital se falseó, entonces hubo que sacar los consultorios, y entonces se crearon los consultorios comunales. Y entonces varios Cebáis aquí, varios, digamos, puestos de salud en el centro prácticamente en el centro, y en un lugar aquí que se llama El Mora y Barrio del Este. Así fue como fueron creando los Cebáis. Entonces fue muy interesante porque
Dije, el trabajo de la consulta externa en el hospital era muy diferente a lo que ya proponía el nuevo modelo de atención. Que ya más cercano a la gente. Más cercano a la gente, una medicina más humanizada. Vos conocías a tu gente y le podías dar seguimiento, no como en el hospital, que vos veías un paciente hoy y le mandabas exámenes, pero lo perdías de vista, ya no le podías dar continuidad, no sabías qué había pasado con ese paciente. Cambio con el sistema de la reforma, que se creó con la reforma del sector salud, llegó una medicina más integral, más humanizada, y eso que vos conoces a tu gente, conoces a tus pacientes. ¿Y en cuáles CEBAIS trabajó? Entonces, cuando se crearon los consultorios comunales, se crearon en el Centro 2, y entonces a mí me dijeron, ¿qué quiere? ¿Se quiere quedar en el hospital? ¿Quiere ir a un consultorio comunal? Y a mí me gustaba esta idea de la reforma del sector salud, entonces me fui para un... En ese entonces no se llamaba EBAIS, ¿verdad? Sino un consultorio comunal, digámoslo así. Y la experiencia es lindísima, ¿verdad? Por eso que te decía, de trabajar con la gente, con tu gente, que la conoces, le das seguimiento, se ven al niño, tenés programas del niño, de la mujer embarazada, la mujer en todo, en forma integral, del adulto mayor, del adolescente, y la medicina y la morbilidad, los casos de día a día, ¿verdad? ¿Y cuántos años trabajó en eso antes de ser ya la directora regional? Ajá, entonces, del año 95, en el 2002 me llamaron a... bueno, yo cuando eso también me preparaba en lo que, ¿verdad? Saqué varias maestrías. ¿En qué sacó maestrías? Economía de la Salud en la Universidad de Costa Rica. Saqué con Guido Miranda en la UNED. También gerencia de los servicios de salud, que también fue muy interesante. Y tuve la oportunidad nuevamente de tener a Guido Miranda como profesor, lo cual fue una... no se deja de aprender, ¿verdad? Con Guido Miranda. Y después también hice epidemiología. Entonces me ofrecieron la dirección primero me ofrecieron otra, Corralillo. Y yo decía, oye, irme para Corralillo de Cartago. Me decía, pero la doctora Villalta me decía, decídase. Y yo, bueno, voy a pensarlo. Es que la doctora Villalta trabajó aquí con usted. La doctora Villalta trabajaba de directora. Primero trabajó en el hospital conmigo y después se fue para Grecia directora y después directora en el hospital William Allen. De hecho, la plaza de ella es de directora aquí. Exactamente, esa es la que ella tiene. Y entonces ella me dijo que si quería esta, pero yo, ay, irme para Corralillo, yo no. Después le dije que no. Entonces después me ofreció esta, la de Turrialba, y entonces desde el año 2002 asumí la dirección ya en ese entonces ya sí existían los CEBAIS como tales. Turrialba es una zona muy amplia, muy dispersa y tiene, bueno, ya usted conoce los de la zona indígena. En la zona indígena hay 3 y en todo el área son 23 CEBAIS. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, la doctora Rodríguez Picado nos va a contar su experiencia como directora de la región Turrialba Jiménez, esta región maravillosa, bellísima, que tiene un potencial turístico que este país no ha explotado. Aquí en esta región están para mí las iglesias más lindas de Costa Rica. No hay ninguna región que tenga tantas iglesias tan bellas y tanto potencial. Ya casi volvemos. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. La primera vez que entrevisté a Luis Guillermo Solís, siendo él precandidato a la presidencia,
me contó que su hija mayor estaba haciendo el servicio social en Barra del Colorado. Es un detalle que yo no olvidé porque crecí en Guapiles, en Pocosí, y Colorado es el reducto más alejado de este cantón. Mónica Solís estuvo en la escuela y en el colegio metodista, tuvo una educación bilingüe y se siente muy orgullosa de que su padre, sin recursos, dedicó todo lo que pudo a su formación. Ella obtuvo la última ficha del servicio social, así que dice que ella no escogió a Barra del Colorado, sino que Barra del Colorado la escogió a ella. Tenía que jalar todos los medicamentos en esta carreta. Tenía que visitar todas las comunidades en estas lanchas. Pero además organizó un grupo de mujeres con sobrepeso y les daba clases de aeróbicos. Y se vinculó con las escuelas y participaba hasta en los actos cívicos. Ella dice que ir a Barra del Colorado le cambió la vida como médico. Ahora se está formando para ser ginecóloga y espera poder ejercer en San Vito de Cotobruz y poder colaborar con las comunidades indígenas que aún no conoce. Rótulos Arzala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Gracias por continuar con nosotros. Doctora Carmen Rodríguez, usted dirige los EBAIS de la zona indígena, del distrito más pobre de Costa Rica, y dirige muchos otros tipos de EBAIS o EBAIS en otras condiciones. ¿Cómo son todos esos EBAIS? Sí, precisamente, Camilo, hoy fui a la municipalidad porque me llamaron para que diera una explicación sobre un problema hay una situación coyuntural que está pasando ahora con las farmacias que se cerraron, o sea que tuvimos que aplicar unas medidas cautelares porque el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar una denuncia del Colegio de Farmacéuticos en el sentido de que ninguna farmacia que no cuente con regente farmacéutico puede estar operando. Y en Turrialba, por ser una zona tan dispersa, como usted la conoce, tiene características muy diferentes a las del resto de la población. Y lo que hay es técnicos en farmacia. Entonces, tenemos EBAIS en Pejivalle, en Tucurrique, en Santa Tere, en Santa Cruz, en Pavones, en la zona indígena, pero las farmacias las ven los técnicos. Entonces el Tribunal Contencioso Administrativo dijo, no, tiene que ser un regente farmacéutico. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo va a hacer usted para que un farmacéutico Imagínese, se vaya y no solo uno? Para Chinaquichá, para Jogbata, necesitaríamos y necesita tres farmacéuticos. Yo conocí a 2 técnicos de esos 3. ¿Sí? Conocí a Alexander Montenegro. Ajá. Y conocí a Juan Carlos Calderón. Sí, son muy simpáticos. Ve a Juan Carlos Calderón instalando la farmacia en la escuela de Jogbata. Qué bonito. En unas tablas, en un comedor, ahí puso unas bolsas de medicamentos y esa es la farmacia. Me impactó. Y duermen ahí en tiendas de campaña. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que Turrialba era una de las regiones del país y Buenos Aires, de la parte zona sur, sí, que estaba en esas condiciones, porque es muy fácil tener, como otras áreas de salud, por ejemplo, el Huar, Coriamuno, etcétera, tienen los EBAIS concentrados, entonces vos tenés todos los EBAIS juntos y la farmacia ahí, pero nosotros tenemos que tener una farmacia en cada lugar, entonces tenemos que tener un farmacéutico en cada lugar. Bueno, entonces ahí tuvimos que aplicar un plan estratégico mientras
conseguimos o nos dan más plazas. Eso es lo que yo les andaba explicando a la municipalidad, porque hay quejas de que van a cerrarles una farmacia. Gente que está acostumbrada, que tiene su farmacia ahí, que de una vez le entregan los medicamentos, pues ahora tiene que desplazarse al centro, o los medicamentos se le llevan pero hasta el otro día. Eso es lo que estamos viendo, a ver cómo solucionamos. Pero sí, el asunto es que en Turrialba es completamente diferente al resto del país, ¿verdad? Y la zona indígena es una región que es diferente al resto de Turrialba, ¿verdad? Tiene muchas barreras de todo tipo. Tiene barreras geográficas, tiene barreras culturales, idiomáticas. La atención ahí es muy diferente. Y yo me imagino que usted también tiene barreras presupuestarias, que es mucho más las necesidades que tiene que lo que por puede. Supuesto, eso es lo que también les deseo hoy a la gente de la municipalidad, que me invitaran a otra sesión, porque la problemática es grande. Tenemos un desfase entre lo que es los recursos tecnológicos, digamos así, el recurso humano. Por ejemplo, nos faltan farmacéuticos, nos faltan odontólogos, tenemos unidades dentales, tenemos electrocardiógrafos, tenemos muy buen equipo tecnológico, pero no tenemos, nos hace falta el recurso humano. Y en el centro tenemos un problema, una debilidad muy grande, que es la infraestructura. O sea, si usted ve los EVAIS de Tucurrique, de las zonas rurales, Pejivalle, Santa Cruz, Santa Teresita, están muy bien, pero en el centro hay un déficit, hay una debilidad importantísima y hay mucha incomodidad. Mucha en las incomodidad, instalaciones. mucho hacinamiento, no hay privacidad. Hoy me decía ahí mismo en la municipalidad una señora: ay, doctora, ahí en el EVAIS, creo que era aquí en el Clorito B, ay, es que dice, ahí no hay ventilación, ahí no hay... Y que se ha hecho algo. Yo hice un proyecto en el año 2005, porque la caja tiene un terreno de 1 kilómetro a 700 metros de la iglesia, que es un terreno plano, nunca se ha inundado, apto para construir. De hecho, ahí están las casas de los médicos. Originalmente habían casas como incentivos para los médicos que venían a trabajar a Turrialba, se les daba casa. ¿Usted primero vivió ahí? No, yo no viví ahí, pero sí, existen las casas Sí. ahí. Pero hay otras prioridades en la caja, y ese no, pues ahí no está, ahí estamos en lista de espera, digámoslo así. Pero ahora cogió más relevancia el proyecto del hospital, porque usted sabe que esas son decisiones políticas, ¿verdad? Y tiene más impacto, decir, Turrialba tiene un hospital que Turrialba tiene una sede de área nueva. Lo que pasa es que contradice el tema de la descentralización en la que usted ha trabajado, de la cercanía con la comunidad. Pero, o sea, la sede lo que pretende es tener los EVAIS del centro juntos. Sí, a la par del hospital. En ese terreno, ¿verdad? Con todos los servicios de apoyo, trabajo social, psicología, microbiología, Sí. la farmacia. Y ese terreno, la ventaja que tiene es que está equidistante a todos los centros poblacionales. Entonces la gente no tiene que desplazarse mucho, 700 metros, 1 kilómetro, lo más. Sí. 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Un detalle importante es que muchos médicos se convierten en líderes de una comunidad, y ese es el caso suyo. Bueno, yo sé que su esposo, por ejemplo, ha sido líder en el deporte aquí, pero sé que usted corre y que usted ha sido un atleta aquí y que ha participado. ¿En qué ha participado aquí? Bueno, yo fui jugadora de básquet. De hecho, tuve beca deportiva. Jugué básquet con la universidad, y también jugué softball, ¿vale? Y tuve beca deportiva. Y cuando vine a Turrialba, bueno, seguí con la idea de seguir jugando básquet, me gustaba mucho. Entonces estaban los juegos tradicionales de la caja. En ese entonces estaban muy bien organizados, y también los juegos laborales. Y aquí se llenaban el gimnasio. Y era lindísimo, y todavía a mí me recuerdan, la gente que me ve a veces me dice: ay, doctora, ¿se acuerda cuando los partidos de básquet? Pero era lindísimo, se llenaban los gimnasios de una manera, y eras lindo. No, y ahora lo que hago es correr. ¿Sí? Pero, por ejemplo, sin que yo lo haya escuchado aquí, yo he escuchado su nombre en San José hasta para diputada, lo cual indica que usted tiene una figura visible en la comunidad.
¿Qué Sí. significa Turrialba en su vida? ¿Qué le preocupa de Turrialba? ¿Cómo ha participado usted aquí? Sí, de hecho, es cierto, uno viviendo en un pueblo, vieras cómo se involucra en todo lo que es en la política, en todos los proyectos de tipo social, en la iglesia, ¿verdad? Yo de hecho participo también en la iglesia, soy lectora. En la política también, entonces ahí a veces me ven la gente cuando me dice, Sí. doctora, pero usted, yo creí que usted se iba a lanzar esta vez, pero ¿por qué no se lanza, doctor? Y yo sí. ¿Qué significa para usted ser médico? Para hacerme, bueno, ¿Qué ahora, significa en su vida el ser usted médico? bueno, El trabajar en eso, el haberse preparado en eso. me gusta muchísimo y me han gustado mucho todas las etapas, ¿verdad? Que he tenido cuando trabajé en el hospital. Me gustaba mucho el trabajo de emergencias, mucho. Después ahora lo que es, cuando estuve en el EVAIS me gustaba muchísimo lo que es cuando me dijeron, hay una posibilidad de un puesto administrativo, me gusta y es el que ejerzo ahora. Y me gustan los retos porque todos los días hay retos. Ve ahora con los problemas de las farmacias, problemas de infraestructura, que la zona indígena que no deja de tener problemas. Bueno, ya no sé si te contaron que hay mucho problema, por ejemplo, con casos de mortalidad infantil, ¿verdad? Sí, es una Costa Rica que es como devolverse como 80 o 100 años. Sí, exactamente. El resto del país tiene índices casi de primer mundo, en algunos temas como la mortalidad infantil, mejor que muchos países del primer mundo. Y en Chirripó hay índices de África. Estamos como en 50, 60 muertes por 1000 nacidos, niños nacidos vivos. Si volviera a nacer, ¿volvería a estudiar medicina? Sí, volvería a estudiar medicina. Que su hija sea médico y dermatóloga, ¿qué significa para usted? Sí, lo que les decía, ¿verdad? Qué interesante. Yo nunca les dije, ¿verdad? Que uno nunca influye, nunca tiene que decirle lo que no le gustaría para ellos. Sin embargo, seguro ellos lo ven a uno y me vieron en el corre-corre, ¿verdad? De la que tenía que salir en carrera una guardia, que eso sí me dolía mucho, ¿verdad? Cuando yo estaban pequeños y que yo un domingo no estaba en la casa, que iba para el hospital, o una noche que no podía estar con ellos, me tenía que ir para el hospital. De hecho, su hija mayor es asmática, ¿verdad? Sí. De niña tenía que lidiar usted con eso también, tal vez no estar en la casa y ella enferma. También, entonces es muy interesante porque un día yo le dije a Carla que yo sentía que tal vez por dedicarme yo al trabajo y al trabajo hospitalario, y no me había dedicado no les había dedicado suficiente tiempo a ellos. Y me dice, mami, ¿pero cómo dices eso? Mami, yo sé lo que nos acordamos es que vos siempre corrías con todas las carreras de la escuela, el que teníamos que llevar algo. Y entonces me sentí muy bien porque dije yo, bueno. Muchas gracias, doctora Carmen María, ¿verdad? Carmen María Rodríguez Picado, por permitirnos conocer de su vida como médico. Muchas gracias, Camila. Gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, que es la institución que nos ha permitido ya entrevistar a 100 médicos y tener un equipo de trabajo que está ahora transcribiendo estas entrevistas para publicarlas en un libro. Gracias a Fred Bolaños en las cámaras, a Roy Valerio Chalo en la cabina de Radio Actual 107.1, a Javier Marrero, Roberto Torres y Mauricio Rivera en la cabina de Radio Colombia 98.7, donde transmitimos estas entrevistas. Gracias al personal de Canal 13 y de Teletica, en Teletica Expert TV, donde transmitimos estas entrevistas, a mi esposa Gabriela, a doña María Elena, que nos han acompañado en esta gira, a Diego Blanco en la edición de este espacio, a la Junta Directiva de la Unión Médica, a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica y quien nos ayuda a producir estos espacios. Gracias a usted por estar con nosotros, que esté muy bien.